viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Te damos gracias por esta oportunidad de predicar. Estamos terminando, todavía faltan 3, 4 enseñanzas de crecimiento espiritual, creciendo espiritualmente. Iniciamos en enero con una palabra que le voy a pedir el favor a mi hermana Flor que me ayude a leer, Efesios 4:15. Recuerde que a Dios le agrada que tú y yo crezcamos en todas las áreas. Amén. Gloria al Señor. Leemos la santa palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gracias, mi hermanita. Gracias, hermana Flor, en todo. Estuvimos hablando este domingo con el pastor y la pastora Clarita y vamos a hacer una cooperación entre la Gloria y Madrid. Vamos a continuar hasta que terminemos algunos temas que teníamos abiertos y el pastor dijo el domingo va a ser una cooperación. Entonces vamos a terminar para no dejar truncado el tema de creciendo espiritualmente. Entonces vamos a retomar lo que habíamos hablado. Habíamos hablado en enero de que nos es necesario crecer en todas las áreas. Ya mi hermana Flor nos leyó Efesios 4:15. Yo quería recordarles que para crecer espiritualmente necesitamos desear ese crecimiento, pero no basta con desear ese crecimiento, sino hay que decidir crecer. También hay que hacer un esfuerzo para crecer. Y una vez que estamos creciendo, finalmente persistir en el crecimiento. En ese momento, en enero, estuvimos viendo Colosenses 1, 9 y 10, porque el primer punto en el que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios. Pero revisábamos que no es de cualquier manera, sino con sabiduría y con inteligencia espiritual. No es como los hombres lo enseñan, es a la manera de Dios. ¿Cómo? Según Colosenses 1, 9, 10, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. A los 8 días estuvimos viendo en qué más debemos crecer en nuestro ámbito de influencia, con nuestro testimonio. Estuvimos leyendo varias citas, pero la que más destaco de allí, Mateo 5:16, que nos enseña que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. De tal manera que se cumple lo que la palabra nos enseña. Y es que los ojos están puestos sobre nosotros y tenemos que ser testimonio vivo, ejemplo. Y hoy en día hay servidores en UJ Madrid que empiezan a destacar su testimonio, su ejemplo. Aquellos que están estudiando en el instituto, aquellos que perseveran en la palabra, que están escudriñando de una manera juiciosa, que están revisando. Luego entramos a ver un tercer aspecto en el que debemos crecer. Crecer aumentando los recursos físicos y materiales, pero no para enriquecerse, y enseñamos la diferencia entre ser próspero
y ser rico. Dios quiere que tú y yo seamos prósperos, que tengamos lo que tenemos que tener de manera suficiente, pero que podamos disfrutar, que no seamos esclavos del dinero. Y también estudiamos una cita de Lucas 16, del 10 al 13, donde tenemos que aprender mayordomía y fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y veíamos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Luego estuvimos viendo un cuarto punto, ya el 13 de febrero, de que también tenemos que crecer en gozo. Aunque vengan pruebas, aunque vengan circunstancias, a veces nuestro ánimo decae, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar gozosos. ¿Cómo? Aún con la pérdida de un familiar, estar tranquilos, estar gozosos porque sabemos hacia dónde partió ese ser querido. El domingo, mientras estábamos celebrando los 34 años de la iglesia de UJ, estaba partiendo la mamá del pastor Lácides, ustedes lo conocen, pero hablábamos con mi esposo ahí y se le sentía tranquilo. Él sabe y tiene la confianza para dónde ha partido su mamita y eso trae paz y hasta gozo. Gozo, ¿por qué? Porque se adelantó. Sabemos que la vamos a ver dentro de un poco tiempo. Una blanda respuesta, un gozo permanente, desconcierta al mundo. Luego pasamos el 20 de febrero a ver otra área en la cual tenemos que crecer, en nuestra fe. En nuestra fe. Dios ya nos ha dado una medida de fe. Es nuestra responsabilidad desarrollarla, aumentarla, ponerla por obra y desarrollarla. Sabemos que esta fe no es de nosotros, sino la fe es de Dios. Él fue el que nos puso una medida de fe y nos enseñaba a través de las escrituras que tenemos que vivir por fe, mas no por vista. Que tenemos que estar firmes en nuestra fe, en quien hemos creído. ¿Y en quién hemos creído? En Jesucristo. Veíamos que ese crecimiento en fe tiene varios aspectos, y es que tú y yo tenemos que caminar en fe, orar en fe y confesar fe. Es decir, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y entonces ahí mismo vimos a dos personajes, a Tomás y a Abraham. Tomás, que decía que para que creyera que Jesucristo se había resucitado, tenía que colocar su dedo en las heridas donde había sido clavado y en su costado. Mientras que el padre Abraham no dudó de la promesa de Dios de que iba a ser padre de multitudes, y aunque no veía, decidió creer y llamar las cosas que no son como si fuesen. También estuvimos viendo a principios de marzo cuáles son los enemigos de la fe, la duda, la vida en pecado, no guardar los mandamientos, la falta de perdón. Eso es un enemigo grandísimo de la fe, y no tener paz con nuestro cónyuge o con nuestros hijos. Y luego pasamos el 12 de marzo a aprender otra área en la que tenemos que crecer, en amor. Porque de verdad que somos hijos e hijas de Dios y se nos tiene que notar. ¿Y a quién tenemos que amar?
al envidioso, al que habla mal de nosotros, al que nos ultraja, al que nos irrita. Y tenemos que aprender a colocar la otra mejilla. El sábado estaba reunida en mi primera reunión de Junta Nacional de Pastores. Estábamos visitando algunos hermanos de la Gloria y decía uno en particular, me decía, no, es que yo no sirvo para poner la otra mejilla. Yo le decía, yo vi al pastor Héctor y él también reconoce al pastor Héctor. Es algo que no es explicable, decía, pero a él le hacían algo y ponía la otra mejilla. Y yo le dije, yo también he visto eso en mi pastor Oscar. Hermano, a ese grado tenemos que llegar, donde tenemos que aprender a perdonar, donde tenemos que fluir en amor y donde a pesar de que nos hagan cosas, nos insulten, tenemos que fluir en amor. Porque el amor no se envanece, porque el amor no es envidioso, porque el amor no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Eso lo decía 1 Corintios 13, del 4 al 7. Estuvimos viendo hace 8 días que hay diferentes tipos de amor. El amor ágape es el amor de Dios, el amor fraternal y el amor eros, el romántico. Y vimos varias citas que nos hablaba del amor romántico, del amor de parejas, donde somos una gran oreja y una pequeña boca, donde yo escucho y valoro las necesidades de mi esposo, de mi esposa, aprecio sus opiniones, sus aportes, pero el sacerdote ocupa el lugar que le corresponde en cada hogar. Nosotras como mujeres ayudas idóneas no usurpamos ese lugar. No queremos espíritus jezabélicos ni en el hogar ni en la iglesia. Por eso tenemos que aprender a ocupar el lugar que nos corresponde. Hoy vamos a empezar un tema nuevo, un área nueva, perdón. Es la séptima área en la que tenemos que crecer y se llama unidad. Le voy a pedir el favor a mi hermano Alex que me ayude a leer Efesios 4, del 1 al 4. Mi esposito le voy a pedir el favor, no, acá está haciendo señas, que si abre el micrófono pita, hay interferencia. Entonces le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que me ayude con 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 al 11. Mi hermana Martica Moscoso, Efesios 4, del 12 al 16. Y mi hermana Nuri, Efesios 2, 21. Estamos entonces hoy, 26 de marzo, viendo otra área en la que debemos crecer, la unidad. Qué necesario en este momento que en el concilio aquí en Colombia, IUJ Colombia, pueda desarrollar ese crecimiento espiritual en la unidad. Y mientras mis hermanos ubican cada una de esas porciones, yo leí una definición de unidad que se las traje. La unidad es el resultado de seguir la luz. Y esa luz proviene de arriba. Es la forma de llegar a esa unidad, es conocer la voluntad del Señor y hacerla. Yo pensé que la definición de unidad era tener partes pegadas, partes alineadas, partes, pero la definición más importante es seguir la luz.
La unidad es el resultado de seguir la luz. Y esa luz viene de arriba. ¿Y cómo seguir esa luz? Conociendo la voluntad de Dios. Pero no basta con conocerla, sino con hacerla. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Amén. Dice la palabra en el versículo 2, Pablo, el apóstol Pablo hablando a los efesios, que tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fácil, usted va a decir, pero hermanita, es que me hicieron, me dijeron, murmuraron, el mejor amigo me falló, me confrontaron, dijeron mentiras de mí. Pero a mí la palabra, hablando de unidad, me enseña. Y acuérdense que el que prepara el tema, el maestro, aprende 2 veces. Porque cuando usted está preparando el tema y se deja ministrar por la palabra y usar todos esos argumentos que el Espíritu Santo está trayendo a su vida, usted aprende para luego transmitir. Estamos hablando de unidad y como el versículo 2 de Efesios 4, Efesios 4, el versículo 2, me dice, sea humilde, sea amable, sea paciente, brinde apoyo por amor, sea humilde, sea amable, sea paciente. Estamos hablando de qué? De crecer en unidad. Y yo le decía, Señor, Dios mío, unidad no es estar pegados, unidad es seguir la luz. ¿Y la luz viene de dónde? De arriba. Pero ¿cómo puedo seguir la luz? Conociendo la voluntad de Dios. Pero no basta con conocerla, sino hay que hacerla. Yo creo que ahí es donde nos perdemos. Yo sé que si estamos en IUJ Colombia, en cualquiera de las iglesias, entonces decimos, amén, tenemos que ser unidos, tenemos que tener un mismo pensar, pero no se nos nota. A veces vemos que una iglesia va para aquí, la otra para allí, y dentro de la misma iglesia un hermanito jala para un lado y otro para allí. Y entonces hablamos de unidad, de crecer en unidad. Pero ya vimos que por definición es seguir la luz. ¿Y la luz viene de dónde? De arriba. ¿Y cómo puedo seguir la luz? Conociendo la verdad. ¿Quién me la da? El Señor. Pero no basta con conocerla, hay que hacerla. Entonces, fíjese que en New J Colombia nos puede estar pasando eso. Sabemos que hay una luz, sabemos que viene de arriba, conocemos la voluntad de Dios, la verdad del Señor, pero ¿la hacemos? Tenemos que orar por eso más adelante. Sea humilde, amable y paciente. Fluya en amor.
porque hay que vivir en unidad que el Espíritu Santo nos da. Amén. Leamos la siguiente cita, Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 9 al 11. Amén, hermana. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Hasta ahí? Amén. Amén, hermano. Entonces, fíjese que tenemos que tener una comunión, o sea, una común unión. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Primero, usted no puede dar de lo que no tiene. Usted tiene primero que ser fiel a Dios y tener una común unión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si entendemos que tenemos que seguir la luz, que la luz viene de arriba, que para poder seguir esa luz tengo que conocer la verdad, tengo que conocer la voluntad de Dios, pero no basta con conocerla, sino con hacerla. Y para eso tengo que tener una común unión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me ayuda? El Espíritu Santo. Y luego, si yo tengo eso bien, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Que no haya, ¿qué? Divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Porque hay que también, cuando hay divisiones, hay contiendas. Y al Padre Celestial no le gusta que experimentemos eso. Entonces, Dios quiere, el Padre Celestial, que tú y yo tengamos una comunión, un compartir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para luego qué? Para luego estar en unidad con nuestros hermanos, para que no hayan divisiones, para que vivamos unidos, para que nos pongamos de acuerdo en lo que pensamos y para que no hayan contiendas. Estamos hablando de crecer en unidad. Miremos Efesios 4, 12 al 16. Efesios 4, 12 al 16. Amén. Amén, Martica. Muy bien. Efesios 4, 12 al 16 dice la palabra. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres
que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Fíjese que entender este propósito no es fácil, pero Dios quiere que tú y yo alcancemos una medida, que seamos perfeccionados. Y esa medida no es nada más una estatura, una altura, para que usted me entienda que es el Señor Jesucristo. Él quiere que tú y yo y todos los hermanos de las diferentes iglesias de IJ alcancemos una estatura. Seamos un grupo muy unido, que estemos siendo perfeccionados y crezcamos en esa comunión con el Hijo de Dios, porque Él nos garantiza que no seremos presa fácil, porque no seremos niños fluctuantes, fácilmente engañados con cualquier prédica, con cualquier enseñanza que hace la gente astuta, sino que por el contrario, si estamos en comunión con Jesucristo, si estamos en unidad con nuestros hermanos, si estamos creyendo y fluyendo en ese amor y perdonando, vamos a crecer, pero no a cualquier altura, a la estatura de Cristo. Cristo es el que va uniendo a cada miembro según su función, según su don, según su talento, y hace que podamos trabajar en armonía. ¿Usted qué cree? ¿Que el enemigo no busca que nos enfrentemos, que bajemos la moral, que nos sintamos ofuscados, tristes, desilusionados, que digamos, no, esa persona que yo creía, no? Esto quiero que ustedes lo lean y vamos a empezar en 8 días por esta, no vamos a continuar, sino vamos a dejar esta lectura de Efesios 4 del 12 al 16. Yo quiero que usted la lea en unas 2 versiones más. Y así como yo me puse a pensar y a buscar qué es lo que el enemigo quiere, y esto está atacando a nuestras iglesias, a nuestras 19 iglesias aquí en Colombia. Y escuché al pastor Oscar decir que también pasó en Puerto Rico, donde fueron las otras elecciones, amor. En República Dominicana. Por Dios, el enemigo ya está entendiendo qué es lo que tiene que romper la unidad. Y la unidad no es nada más que seguir la luz. Y la luz viene de arriba. Y la manera de seguir la luz es conociendo la voluntad de Dios y haciéndola. Y si terminamos de ver hace poco de crecer en amor y vimos las diferentes clases de amor y vimos los enemigos del amor, ¿usted no cree que esta porción de Efesios 4 del 12 al 16 tiene un peso mayor, tiene una importancia? Está hablando de tener unidos, de crecer como un cuerpo, de ir uniendo más miembros. Pero si lo que hacemos en la iglesia es sacar corriendo, es no fluir en amor, es apartarse y quedar guardado como si fuéramos una clase social diferente, estamos fallando. Yo le pido el favor, de verdad, lea Efesios 4 del 12 al 16, reflexionemos y el próximo martes, si el Señor lo permite,
empezamos por este tema. Recuerde que estamos en el numeral 7, es la séptima área en la que Papito Dios quiere que usted y yo crezcamos, crecer en unidad. ¿Por qué? Solo le dejo esta reflexión. El poder que tenga la iglesia para bien en el mundo depende del grado hasta el cual nosotros, sus miembros, estemos unidos. El poder que tenga la iglesia. Fíjese, y por eso vamos a empezar en 8 días con esa parte, crecer en unidad. Igual a poder que tenga la iglesia para el bien del mundo. El enemigo nos quiere atacar y ya empezó a atacar por esta área, destruyendo la unidad. Dios les bendiga. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.